Mario de la Roca Pascual nació el 30 de diciembre de 1965 en Gijón. Comenzó a jugar al fútbol en la temporada 77-78, en la categoría alevín del Atlético Club del Llano. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, ha participado con el propio Atlético del Llano una temporada, Real Sporting 6 temporadas de alevín a juvenil, San Martín una temporada, Real Oviedo Aficionados 3 temporadas, Bergantiños 3 temporadas, Ferrol 2 temporadas, Unión Popular de Langreo 2 temporadas, Real Avilés 2 temporadas, Ceuta una liguilla de ascenso, Pontevedra una temporada, Club Marino Belubanco 2 temporadas, Club Siero 2 temporadas, Unión Club de Ceares 5 temporadas, Candás Club de Fútbol 4 temporadas y, finalmente, una temporada de nuevo en el Unión Club de Ceares, club en el que se retiró a la finalización de la temporada pasada con 46 años. Entre las innumerables anécdotas que tiene en su dilatada carrera deportiva, nos cuenta una simpática que le sucedió hace ya muchos años al regreso de un partido de liguilla de ascenso que enfrentaba al Ceuta contra el Cacereño. El equipo paró a cenar en un bar de carretera en un alto. Mario, como aún no existían los móviles, se metió en una cabina para hacer una llamada y cuando salió se dio cuenta que el equipo había cogido el autocar y ya se había ido. Desesperado, no sabía si volverse a Gijón o buscarse la vida para llegar a Ceuta, ya que no tenía dinero encima, con tan buena suerte de que al no llegar a tiempo al ferry en Algeciras, su equipo decidió hacer noche en Almendralejo, y un camionero que estaba cenando en el mismo bar se ofreció amablemente a llevarlo con sus compañeros. Menudo susto pasé, nos cuenta Mario. No cabe duda alguna que por esta extensa carrera deportiva, en la que totaliza 35 temporadas consecutivas en el mundo del fútbol, es merecedor del homenaje que hoy se le rinde. Démosle un fuerte aplauso a Mario de la Roca.